Ya estoy grabando. Ok, en el to-do list, compartir este documento. ¿Se ve? Sí, se ve. Tienen que poder autenticarse usando Basic Authentication. Tienen que poder definir items. Un item es un elemento de to-do list que por ahora tiene una descripción y un estado. Este estado puede ser completado. Estoy escribiendo en castellano, pero recuerden que el código va en inglés. Perdón, pendiente, completado y una, ¿cómo se traduce due date? Fecha de entrega. ¿Fecha de qué? De entrega. De entrega. Pero esto no sería de entrega porque es como algo que yo mismo me pongo, como si fuera mi agenda. Fecha límite. Fecha límite. Bueno, fecha límite. Ok. Entonces yo debo poder cambiar estado. Debo poder cambiar descripción. Cambiar fecha. Eliminar. Listar todos los items. Filtrar. Solo pendiente. Solo completado. Fecha. En hora X y hora X. Ya básicamente eso. ¿Se entiende la funcionalidad? Sí, se entiende. Bueno, y como me puedo desloguear, me puedo loguear, me puedo desloguear. Profe, ¿qué usted se refiere con autenticación básica? Yo vaya a internet y va a escribir HTTP Basic Authentication, que es uno de los posibles métodos que usted puede usar para autenticarse en una sesión HTTP. Y es el más sencillo, de ahí su nombre, Basic Authentication. En Postman es tan sencillo como usted, para los que, como veo que todos usan Postman, pero sí, cualquier software de lo que quieran usar, da igual. En algún lugar, usted debe de poder poner Authorization, cuando usted pone usuario y password. Puede elegir una de las 200.000 maneras diferentes de autenticarse. La más sencilla es la que se llama Basic. Usted le pide usuario y password. Desde el punto de vista del
del cliente. En el servidor, usted tiene que manejar esa información, ir a alguna especie de base de datos de usuario y decir si sí o si no. Entonces, cuando usted busque la documentación, usted se va a dar cuenta de las posibles respuestas. Para que esto funcione, entonces tenemos que registrarnos. Un usuario por ahora es correo. Y ya. Tu correo es un mismo username. Bueno, tengo que tener una contraseña. Tu correo es un mismo username. No pueden haber dos personas con el mismo correo. Y un paso. Ya. Se registra, se autentica, hace lo que sea que vaya a hacer y luego se desloguea. ¿Cómo vamos a manejar la sesión? Recuerden que HTTP es un protocolo stateless, pero tiene en la mayoría de las aplicaciones web como esta, usted tiene que mantener una sesión. Pueden hacerla por token o por cookie. Como decidan hacerla, tienen que investigar cómo funciona. ¿Token o qué? Y por token o por cookie. El manejo de sesión me refiero. Entonces, esa parte de la autenticación lo pueden dejar de último. Podemos trabajar con la funcionalidad, luego trabajamos con la autenticación, pero sepan que va. Ahora, a nivel técnico, necesitamos asegurarnos de algunas características. Para eficientizar el tráfico, vamos a dar uso del caché y de los requests condicionales. Entonces, cuando yo voy a pedir información, punto 2, punto 7, punto 8. Bien, imagínense que yo entro bueno, desde Postman, conozco la URL donde está el servidorcito, me registro, me autentico y empiezo a crear items. Y en algún momento dejo de crear items y pido el listado. Pido el listado, no era el punto 2, era el 7. Me vienen 4 items. Punto 0 en el tiempo. Vienen 4 elementos. En otro momento en el tiempo, en el futuro, vuelvo a pedirlos todos, pero nadie ha definido un ítem nuevo en el camino, ni lo ha borrado, ni lo ha actualizado. ¿Debería yo volver a recibir la misma lista que recibí antes? Sí. Sí, ¿verdad? Ahora, si yo guardo la versión de la lista y cuando vuelvo aquí a pedirla, le digo al servidor cuál es mi versión de esa lista, el servidor me va a decir 304 not modified. Lo que tú me estás pidiendo, yo lo tengo, pero lo tengo en la misma versión que tú dices que lo tienes de aquel lado, entonces no te lo voy a devolver. Básicamente, así es que funciona el caché. Ahora, ese proceso de versionamiento tienen que investigarlo. Cómo funciona el caché, cómo el servidor, cuando tú pides el elemento por primera vez, te reporta la versión. Y cómo tú, en llamada subsiguiente, tienes que mandar la versión para que él identifique si tú tienes la current o ya tú tienes una versión vieja y tiene que devolverte la data completa.
Sí. Para que eso sea aún más eficiente, entonces tenemos que implementar un verbo que se llama head, que ustedes creo que lo expusieron, ¿verdad? ¿Qué hace el head? El head a la 1, a la 2. El head hace si no mal recuerdo, hace un request, pero no espera una respuesta con un body, sino, o sea, no espera data, sino como solamente las cabeceras. Correcto. Entonces, lo que hace el head es reportarme el mismo response code y lo mismo header que me va a devolver el get, pero sin body. Sí. Entonces también tiene que manejar el tema del versionamiento. Entonces, desde el lado del cliente, yo puedo hacer un head o un get. El head funciona más o menos como una verificación de la versión que hay en el servidor. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, hay ocasiones en que yo quiero darme cuenta si la versión que yo tengo está desactualizada, pero no quiero ahora mismo traer toda la respuesta de la nueva versión del recurso. ¿Cómo el cliente le hace saber al servidor la versión que tiene? Eso es lo que usted va a investigar. Yo le dije que parte de los requisitos de la materia era saber inglés y saber googlear. Ok, este mecanismo del caché también me permite trabajar con el problema que explicó uno de ustedes, que es el daily update. ¿Cómo? Bueno, primero, en algún momento en el tiempo pido un recurso o pido un listado o pido uno solo. Bien, digamos que yo pedí el ítem con ID 1. Después digo, en otro momento, bórralo. O bueno, vamos a una operación menos problemática. Un update. ¿Qué sería un update de los verbos que ustedes han visto ya? El put. Put Put. o Bien. patch. Hago un put al 1 y le mando lo nuevo. Aquí tengo, como es put, tengo que mandarlo todo. Descripción, fecha, toda la propiedad. Bien. Ahora, yo estoy haciendo una actualización sobre una versión del recurso que yo leí previamente. Se supone que yo le muestre a mi usuario final, mira, esto es lo que dice el ítem 1. Dice que el 25 de septiembre tú tienes que ir al urólogo. Y el usuario dice, ok, pero sí, pero no el 25 de septiembre, es el 4 de septiembre. Entonces, manda a actualizar el recurso entero para cambiarle la fecha. Lo que se asume es que él conoce la versión actual el usuario final, conoce la versión actual del recurso y decidió conscientemente cambiar algún dato. Pero imagínense que entre ese momento y el otro usuario con permiso a modificar el mismo recurso también hizo un put al 1 y ya había cambiado la fecha a otro dato. ¿Qué pasa aquí? La versión cambia, la versión aumenta. Cambia, vamos a decir, porque no tiene que ser una secuencia numérica. Versión del recurso 1 cambia. Entonces, cuando yo voy a hacer el otro put, junto con el put, al igual que con el get, yo entre la metadata que envío la versión. Aquí imagínense que yo hice el get y vino la versión. La versión del 1 era la 25. Este señor, el otro usuario, entonces usuario 1 y usuario 2,
hizo lo mismo por allá, leyó y le dieron la versión 25. Los dos tenemos la versión 25. Cuando él mandó a actualizar, él también mandó la versión y dijo, mira, yo estoy mandando a actualizar a partir de la versión 25. Y el servidor le dijo, perfecto, actualicé y ahora la nueva versión es la 26. Aquí, cuando yo vuelvo y mande la 25, ¿qué tiene que pasar? Olvídense de HTTP, de los códigos, de los mensajes, de los verbos. ¿Qué tiene que pasar Bueno, funcionalmente? avisarle al usuario que la versión que él tenía ya cambió. Correcto. Ahora, para lograr eso, el servidor tiene que saber que la versión que yo tengo no es la última y debería evitar que yo la cambie. Me parece, no estoy seguro, la memoria me falla, que eso es un código de respuesta que el description es conflict. Creo que 409, no me acuerdo realmente. Tengo que buscarlo. Entonces, eso le dice al usuario 1, mira, tu request estaba bien formado, el body no tenía problema, el recurso existe, no es un 404, yo lo encontré, pero la versión que tú dices que tiene de aquel lado no es la última. Entonces, el update que tú estás haciendo puede estar pisando un update de otro usuario, como de hecho lo haría si no lo controlamos. Cuando este put pase, le va a hacer override a lo que sea que mandó a hacer esta operación previa. ¿Qué se supone que pase? Bueno, dame un get con la nueva versión. Va a venir la data y también va a venir la versión. Me va a decir, mira, la versión 26. Funcionalmente se supone que yo se lo muestre al usuario y le diga, mira, el update que tú mandaste a hacer iba a entrar en conflicto un mensaje que ustedes inventen. Pasó esto. Ya lo que tú mandaste a cambiar ya había cambiado. Mira la nueva versión de la información y decide tú, que eres el humano, qué tú quieres hacer. Si tú quieres de verdad volver a cambiar eso, o ponerle la fecha que tú pensabas, o dejarlo como está y no hacer nada. Eso es una forma de evitar ese problema y yo quiero también que en este programa del To-Do List ustedes lo implementen, así como el caché para las búsquedas. Estamos eficientizando las búsquedas con el método de versionamiento y también estamos controlando posibles bugs con el versionamiento de los updates. Pasa lo mismo con el delete. Si yo hago delete, se supone que yo pregunte si el recurso mande mi versión para que el servidor me diga si lo que estoy borrando es realmente la última versión del recurso. Sí. Entonces, hay algo que tienen que tener pendiente. Si yo le digo a ustedes /items, esa es la ruta donde van a estar todos los to-do items, ¿verdad? Es un arreglo que dentro tiene objetos. Ese recurso, el listado completo, tiene una versión. Pero cada elemento tiene su versión también. La versión de la lista, para que todo este cuento que yo le estoy haciendo funcione, tiene que cambiar cuando cualquiera de los elementos cambie de versión. Es decir, si yo voy y hago un put o un post o un delete sobre cualquier elemento de la lista, la versión de la lista tiene que cambiar. Si es un put, también va a cambiar la versión del item. Va a cambiar la versión del item y la versión de la lista. Si es un delete, se vaya un elemento de la lista y también la versión de la lista cambia. Si es un post, se va a agregar un elemento nuevo a la lista y la versión de la lista tiene que cambiar. ¿Por qué? Quien haya hecho un get all, un get de la lista completa y tenga esa versión por ahí guardada en su caché, hay que decirle, mira, la lista que tú tienes ahí no es ya la lista que está en el servidor. Tienes que refrescar ese listado. Profe, eso se tendría que aplicar también a los
requests de ítems que sean filtrados. Hay formas, ustedes tienen que investigar. Y si lo quieren implementar, tienen que ver la especificación. Hay formas de tú decirle, mira, yo voy a hacer un request variable, un request parametrizado. No sé si ustedes conocen la diferencia entre la ruta y el query string. Yo conozco lo que es el query string. Bueno, si yo digo, Sí, ¿cuál es la ruta ahí? google.com, básicamente, lo que está antes del signo de interrogación. No, es el servidor o la ruta base. ¿No? En este query string no hay ruta. Está vacía, podemos decir. El query string es todo lo que está después del signo de interrogación, que son parámetros que se separan por ampersand. Bien. En una aplicación tipo React, tipo Angular, desde la single page, la que probablemente ustedes manejen, aquí usted puede tener items, por ejemplo. Para que esto sea más real, vamos a poner aquí todolist.com. ¿Sale o hace silencio? Silencio. Okay. Bien. Aquí es que está hosteada la aplicación. Esto casi nunca se considera parte de la ruta. Esto sí sería la ruta. Sería un recurso dentro de este host. Y está mal, sería un signo de interrogación. Todo lo que esté después del signo de interrogación hacia la derecha se considera el query string. ¿Qué es el query string? Son parámetros. Parámetros que de alguna forma me alteran lo que me va a devolver el recurso. Si no tuviera query string, yo pudiera hacer un get items pelado. Se supone que ahí venga todo, sin filtro. Si yo hago esto, en uno de esos parámetros tiene que estar algún tipo de filtro que va a operar sobre lo que está a la izquierda. Entonces el mecanismo del caché permite que yo diga, mira, tú vas a hacerle cache a la respuesta aunque tenga query string, y lo que hace que sea identificada como como si fuese un recurso único es tal parámetro del query string. Por ejemplo, aquí, si aquí tú pones date y aquí pone una fecha y tú le dices al servidor, ese recurso puede ser filtrado por el query string, y cuando vengan las respuestas, tú vas a considerar este o aquel o una combinación de parámetros como parte del sistema de versionamiento. Lo que va a pasar es que cada vez que tú hagas un query, vamos a poner esto con data real, 2019-0801, 1 de agosto del 2019. Si yo hago ese query y le digo al mecanismo de caché que considere el parámetro date como parte del recurso, se supone que cuando yo vuelva a repetir ese query, me va a devolver el mismo listado. Y va aquí a aplicar lo mismo. Ese query con ese filtro en particular y con ese valor en el filtro va a tener una versión. Entonces imagínense que yo diga, hago el query, traigo todo lo que me da, que la fecha sea esa, lo devuelvo y le pongo una versión al filtro. Entonces el mecanismo de caché tiene que decir, ok, cuando me aplican este filtro,
que la fecha sea este valor, la versión actual es tal. Si el usuario se le ocurre volver a pedir esta lista en otro momento, tengo que hacer lo mismo. Yo tengo que decir, ok, esa versión me llegó en 80 y aquí mando el 80. A ver qué me dice el servidor, si cambió o no cambió. ¿Cómo puede haber cambiado? Bueno, alguien fue y actualizó uno de los ítems cuya fecha era esta. O un ítem que no tenía esa fecha se lo puso. Lo que va a hacer que cuando yo incluya, filtre por esta fecha, me va a venir un elemento de más o de menos. Entonces la versión tiene que cambiar. Profesor, Ahora, en el cliente, para el cliente es transparente. Va a pasar lo mismo que cuando usted lo hace con el recurso normal, pero en el servidor es más difícil de implementar. Por lo cual le digo, ustedes cuando investiguen cómo que se implementa, decidan si lo quieren hacer así o no. El tema del caché para este filtro es opcional, por lo menos en la primera versión del aplicativo. Como usted mencionó que en el tiempo 0.5, que otro usuario con acceso a la lista, ¿todos van a tener acceso a la misma lista o hay usuarios y tú le tienes que dar permisos a... O sea, cada usuario tiene su lista de to-dos o hay una lista total de to-dos y todos tienen acceso a ella, o hay usuarios con acceso a listas y a múltiples listas a la vez, o cómo se manejaría? Para que sea más interesante, vamos a hacer lo que todos puedan ver los elementos de todos. Aquí habría que agregarle el owner, el dueño del ítem, como un dato, y debe tomarse del usuario que esté autenticado. Si van a dejar la autenticación para una segunda etapa, entonces tienen que enviarlo ustedes a mano. O sea, el owner se va a llenar con el usuario que está autentificado en el momento de crear el recurso. Cuando haya autenticación. Como Ok, la autenticación entonces, dijimos ahorita que la van a hacer de segundo, entonces tienen que mandar el owner como parte del body. ok, entonces los demás van a poder ver ese elemento Al principio va a estar sin control. Usted entró y usted va a ver todo lo que escribió todo el mundo. y va a poder modificar y añadir. Modificarlo abiertamente. Ok, Pregunta. Todo está claro, está ahí. Denme un segundo. Mira, niño. Ok, entonces si todo eso está claro, pasamos a la próxima optimización, que sería un update parcial. Alguien ahorita mencionó patch cuando yo hablé de update, y precisamente es eso. Imagínense que ustedes quieren cambiar solo la descripción, o solo la fecha, o solo el estado. Si lo hacemos con put, tenemos que leer el recurso entero, copiar toda la información y cambiar la o las propiedades que queramos cambiar. Pero tenemos que mandar hacia el servidor todos los datos completos de nuevo. Y el servidor tiene que hacerle override a todo el objeto entero abajo. Con patch se habilita desde el cliente que usted envíe solamente lo que usted quiere cambiar. Y el servidor entonces tiene que manejarlo diferente a un put, porque el body del patch es más reducido. No es que yo estoy borrando cosas. Por ejemplo, si yo leo un item, eso me devuelve
ahí se va, ya. Me devuelve eso. Si yo hago put, quiero cambiar la descripción. Estoy obligado a hacer todo esto de nuevo. Y digamos que el cambio fue este. Lorenzo, enciende la luz. Gracias. Pero tuve que mandar el owner y la descripción y la fecha y todo lo demás. Si yo haciendo put, imagínense que yo haga esto, no ponga el due date. Eso se puede interpretar como que yo estoy eliminando o blanqueando el due date. O poniéndolo nulo, no sé, depende de la implementación. Pero en el patch eso no se interpreta así. En el patch se espera, lo normal es que usted mande solo lo que usted quiere cambiar. Entonces esto se tiene que interpretar como deja todo lo demás igual, nada más cambia la descripción. Tú sabes que yo te estoy mirando. Baja la voz. ¿Entendió? Sí. El mecanismo del caché y del versionamiento funciona de la misma manera con el patch que con el put. Pero aquí lo que estamos eficientizando es el tamaño del body. Cuando estamos haciendo el update. Dudas, preguntas. No, todo bien. Entonces, me fue Piña. Además de Piña, ¿quién falta hoy? No saben. Creo que los demás que faltan son oyentes, si no me equivoco. Bueno, aquí somos 10. Bartolomeo está 2 veces. Como entonces 9 y me quitan a mí son 8. Vamos a ver la lista. Aquí dice que son 10. John Espinal está. Sí, profesor. José Guzmán. No, José no está. Daniel Jiménez. Aquí. César López. Está. Bartolomeo está. Manuel Minaya está. Presente. Nelson Morván está. Santana está. Piña no está. Entonces falta Piña y WhatsApp. Ok, entonces lo voy a dividir en 2 grupos. Vamos a hacer el trabajo en estos 2 grupos. Dependiendo la cantidad de personas que ubican a Piña y al otro joven que falta, que no identifique quién es. Uno en un grupo y otro en otro. Y esas funcionalidades que están ahí, ustedes se las dividen como ustedes entiendan. Entonces,
necesito que primero hagan un video, igual como estábamos haciendo con el chat, rotando, para que armen el esqueleto de la aplicación, hagan el diseño, no tienen que documentar el diseño, pero por lo menos en el video tienen que ponerse de acuerdo en cómo lo van a hacer, aunque sea de manera oral. Quieren documentarlo en un documento de Word o de Drive, lo que sea, lo pueden hacer. Una pregunta, profesor. Deme un segundo para ya no Ok. tener que sacar una correa. Ven, mi amor, sal. Ah, perfecto. Sal. Ok. Sal. La pregunta, dígame. Sí, que hasta ahora las aplicaciones que hemos hecho no han tenido base de datos ni nada. ¿Esta la va a tener o no? Debe Todo se va a tenerla. borrar. Debe Ah, tenerla. Pueden hacerlo en memoria o pueden hacerlo en archivo, como prefieran. O pueden hacerlo en base de datos. Yo asumo, por el nivel del pensum que ustedes tienen, que ya ustedes vieron base de datos y que ya vieron todas las programaciones que hay que dar en el pensum, que ya ustedes han hecho aplicaciones donde se conectan a una base de datos y hacen algún tipo de mantenimiento, que es lo que nosotros estamos haciendo aquí. claro. Lo que Está bien, ustedes era llaman esa duda. un CRUD. Sí, Por mí la pueden usar, pero lo que yo quiero que ustedes practiquen en este ejercicio no tiene mucho que ver con base de datos. Lo que sí, que cual sea el mecanismo de persistencia que utilicen, tienen que pensar en la concurrencia. Si no se quieren complicar, o no saben bregar mucho con control de concurrencia en el lenguaje que vayan a utilizar, entonces utilicen una base de datos real, un producto de base de datos relacional, que ya viene con eso resuelto de la caja. Bueno, vamos arriba, lo voy a dividir. En la sección de hoy tienen que hacer por lo menos el primer Picasso, File New Project, y empezar a hablar del diseño. Graban ese video, lo suben como evidencia